Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo debate por toda la red del desconcierto. Hoy son las 10 de la mañana con 8 minutos, jueves 25 de marzo, y estamos junto a Beatriz Sánchez, colega periodista y ex candidata presidencial, una de las cartas del Distrito 12. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida al desconcierto. Hola Sergio, ¿cómo están? Saludo a Benito, a Guillermo también, ¿cómo están todos? Feliz de participar en discusiones sobre la Constitución, feliz también porque ha habido poca información. Entiendo que es complejo de repente entrevistar a los candidatos y candidatas porque son muchos, en el Distrito 12 somos 63 candidatos y candidatas, pero por lo menos sí tocar los temas de fondo y también lo he visto un poquito ausente, así que muchas gracias por la invitación. Sí. De eso se trata debate constituyente en el desconcierto, de tocar los temas de fondo, más allá de que se puedan emplazar, qué sé yo, la idea es que muestren su idea, su propuesta hacia la comunidad. Estamos hablando del Distrito 12, entonces, las comunas de La Florida, que no es chica, ¿no? Puente Alto, que tampoco es chico, Tampoco. La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Ahí están gastando los pies Benito Baranda también, ex director nacional social del Hogar de Cristo y actual director internacional de América Solidaria. ¿Cómo estás, Benito? Bienvenido al desconcierto. Muchas gracias, un gusto estar acá con Beatriz, que ya nos ha tocado, con Guillermo, y un agrado poder conversar también con mayor detención y profundidad lo que queremos llevar adelante. Pues yo creo que es una muy buena oportunidad. Necesitamos este tipo de ejercicio delante de la ciudadanía. Gracias. Gracias Benito, por aceptar la invitación también. Y Guillermo Larraín, otro que ha tenido que gastar los pies en el Distrito 12, ¿no? Ex superintendente de la extinta Superintendencia de Valor y Seguro, hoy día Comisión para el Mercado Financiero, estuvo en el Banco Estado también, ¿no? Y actualmente es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido también al desconcierto. Muchas gracias, Sergio, a ti y a todo el equipo del desconcierto. Un honor compartir este panel con Beatriz y con Benito. Creo que hay una cosa que es interesante, al menos lo que me ha tocado interactuar con otros candidatos. Me he topado con Benito una vez en la feria, con la Bea no, pero me he topado con él y con otros candidatos, y creo que hay un ambiente que debiera ser de sana discusión, como decía Benito, de cara a la ciudadanía, mostrando exactamente lo que uno piensa. Creo que puede ser un gran paso adelante para el país. Bueno, de eso se trata, ojalá que podamos discutir ideas, debatir ideas, ¿no? Pero antes de entrar al campo de las ideas y de las propuestas, quiero hacerle una pregunta de contingencia. Comencemos por ti, Beatriz. Eh, a ver qué te parece, ¿no? Esta idea de poder prorrogar o suspender hasta septiembre, quizá, o noviembre, probablemente, las elecciones que están agendadas para este 10 y 11, ¿no? Si no me equivoco, 10 y 11 de abril, a propósito de la pandemia y de cómo sigue azotándonos en el país este virus COVID-19. ¿Qué te pareció ese debate, Beatriz? Mira, de manera interesada yo digo, no, por favor, que la campaña que se termine en algún momento. A ver, yo entiendo lo que pasa con la pandemia y creo que es súper complejo además lo que estamos viviendo porque tenemos como estas noticias en paralelo. Por un lado, mucha gente se está vacunando y eso es una muy buena noticia porque las personas mayores son las más afectadas en un primer momento de la pandemia, pero las cifras no bajan y hoy día las personas más jóvenes se están afectando. Entonces, tenemos esta doble noticia y de verdad que creo que hay un agote en la población de la pandemia como extendida por un tiempo que no sabemos, ¿no? Teníamos todo en la cabeza, de manera a lo mejor, no sé, creada, ¿no? Creada por nosotros mismos, de que el 2021 iba a ser como distinto, que íbamos a estar en otro momento, y no pasa, y eso genera en la calle, hay preocupación, pero hay preocupación por la pandemia global, diría yo, lo sanitario, pero muy principalmente lo económico. Esta es una pandemia económica también, y la gente ya no resiste más. O sea, estuvo en cuarentenas largas el año pasado, y yo, o sea, en esta conversación permanente que tenemos, la gente dice, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo parar ahora, porque ahora sí que no resisto. Y eso es muy complejo. Pero también que hay un tema complejo de correr las elecciones otra vez, porque recordemos que ya estas, y por eso son cuatro elecciones en una y son complejas, estas ya se corrieron. Entonces, los alcaldes deberían haber asumido en diciembre y todavía están como corriendo un tiempo después. Y si tú empiezas a trasladar o a atrasar las elecciones, se puede atrasar todo el otro proceso de elecciones, porque recordemos que hay primarias presidenciales, hay segunda vuelta de gobernadores, y después viene la presidencial y parlamentaria junta. Entonces, tanto espacio para todo esto creo que es complejo. Eres de la posición más bien entonces que no, digamos, que se hagan igualmente las elecciones. ¿Tú, Benito, compartes esa opinión o matizas en algún sentido? Bueno, yo creo que, como lo he dicho del inicio, cuando partió la pandemia,
hay un grupo de expertas y expertos en Chile que nos están indicando un poco qué hacer. Yo no, por supuesto, no he apoyado la ausencia de trabajo en red que tuvo este gobierno desde el inicio, que no trabajó con la comunidad, que no trabajó con los consultorios, con los municipios, que lo tomó tardíamente eso durante la pandemia, pero sí he escuchado mucho a las personas que saben acerca de esto. Me tocó acompañar de manera voluntaria en una comisión todo el trabajo con personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social durante todo el año pasado, y ahí había varias de estas expertas y expertos que saben mucho, y bueno, y te abren los ojos. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que escuchemos a las personas que saben acerca de esto, porque si producto de una elección, después, como consecuencia de esa elección, tenemos mayor cantidad de muertes, colapsan los hospitales, o simplemente acude muy poca gente a votar y no se le da legitimidad a ese proceso, particularmente el de la Constitución, ¿no es cierto? La Convención Constitucional, bueno, después va a ser un punto débil de esa convención. O sea, es decir, votó menos de la mitad y el valor que tiene esa convención no representa a todo Chile. Entonces, primero, escuchar bien a toda la autoridad de salud. Y lo segundo, bueno, creo que para las personas independientes esto es extremadamente complejo, porque esto lo hemos sostenido con un voluntariado impresionante. Nosotros no tenemos el apoyo económico, ¿no es cierto?, que entrega el CERVEL, que entrega, ¿no es cierto?, a los partidos producto de la ley electoral, y ese apoyo económico lo hemos tenido que lograr con una red de voluntarios y voluntarias que han tenido que destinar muchas horas para acompañarnos en un distrito muy grande y en muchos otros distritos. Entonces hay que buscar una mecánica para que eso sea igualitario si se corren las elecciones, Se porque si alargarían no muchos va a ser meses muy en el fondo, difícil, ¿no? claro, va a ser muy difícil sostenerlo. Yo de hecho estoy con un permiso sin goce de sueldo en mi trabajo durante todo este periodo, y mi señora me mantiene en este periodo, ya con mucho gusto ella me acompaña y todo, pero igual es un periodo difícil para nosotros. Sí, me imagino. ¿Tú, Guillermo, más o menos concuerdas con Beatriz y con Benito, o eres de una posición más tajante al respecto ahora ya, ¿no? Suspender ahora ya y ver cuándo se hacen? Mira, yo creo que hay como dos valores en juego. Uno, lo que dicen efectivamente las expertas y expertos sobre la pandemia, y que hay que oírlas, evidentemente. Ahora, no soy experto, así que no me atrevo a decir nada. Yo digo que desde la perspectiva del proceso constituyente es urgente empezarlo ya. Es urgente que el país empiece a dar pasos ya decididos, claros, para que el país encuentre un cauce, se logre aferrar a una transición que tiene que empezar ya. Yo creo que eso a mí me parece que es esencial. Hay angustia, como decía la Bea, económica, entonces es importante que la ciudadanía tenga algo de qué aferrarse. Yo creo que el proceso constituyente y la elección de los constituyentes es algo importante, de lo cual se pueden aferrar nuestras comunidades, y por lo tanto yo soy súper partidario que en la medida de lo posible hagamos las cosas para que esto se pueda hacer bien. Por ejemplo, uno podría perfectamente, soy parte interesada en lo que voy a decir, y somos parte interesada en lo que voy a A decir, ver, pero me parece que uno podría diferenciar las elecciones. Uno podría perfectamente dar espacio para que la convención empiece a operar antes y uno puede quizás postergar otras elecciones, dejarla de constituyentes en esta fecha y postergar las siguientes, con todos los problemas que decía Bea, pero si es por un problema sanitario, a lo mejor uno puede priorizar una, y yo me parece que esta objetivamente necesita una priorización antes que las otras. entiendo, perfecto. Muchas gracias a los tres. Entiendo que la voluntad está por hacerla más que por postergarla o seguir alargando el proceso, más allá de las condiciones sanitarias, que finalmente esas seguramente son las que van a definir qué sucede, ¿no? Vamos con la primera pregunta que les quiero hacer, una pregunta abierta. Tienen 3 minutos para responder, en torno a 3 minutos, ¿no? Si hay emplazamientos, por supuesto, pueden tener réplicas cada uno. La idea es que ocupen ese tiempo de manera justa, ¿no? Y es sobre derechos sociales. Se ha debatido mucho sobre incluir o no ciertos derechos sociales. Cuando hablo de derechos sociales me refiero a educación, salud, pensiones, derecho al trabajo, ¿no? Derechos de agua y otros relacionados que están permanentemente en el debate nacional, son de los temas calientes que atraviesan la discusión de Chile. ¿Ustedes son de la idea de incluirlos por escrito en la Constitución? Y si son de esa idea, ¿de qué forma se deben incluir dentro de la redacción de una nueva Constitución ese tipo de derechos sociales? ¿De qué forma se deben garantizar? ¿Cuál es la diferencia con lo que está hoy día en la Constitución en términos de educación, salud y otros? Comencemos contigo, Guillermo Larraín, ¿te parece? Así damos la vuelta al revés ahora, ¿no? Ya, 3 minutos, okay, mira, Guillermo.
Evidentemente que tienen que estar los derechos sociales. Yo he trabajado harto sobre derechos sociales y lo que caracteriza es que los derechos sociales son movibles. Por ejemplo, hoy día lo que nos está pasando en La Pintana con zonas amplias de la comuna donde no está llegando Internet. Da la impresión que Internet va a ser un derecho social del siglo XXI y va a ser un derecho social simplemente porque situaciones como esta se pueden volver a repetir. Es bastante claro que hoy día la educación depende en parte de que los niños tengan o no acceso a Internet, y por lo tanto me parece que esto hay que escribirlo de tal forma que permita una evolución, que permita ir acomodando nuevos derechos sociales a través del tiempo. Y por derechos sociales entiendo una forma de proveer un servicio que es útil para la población y que se aleja de la lógica de mercado con la cual se distribuyen otros bienes que también son útiles para la población. Hay muchas cosas que se venden, qué sé yo, este vaso, se vende en el mercado y nadie piensa que es un derecho social, se vende en el mercado. Entonces, lo que caracteriza el derecho social es que lo sacamos de la óptica del mercado, de la esfera del mercado, y lo llevamos a una lógica de distribución distinta. Entonces, cada uno de todos los derechos que tú mencionaste tiene, evidentemente, va a tener una redacción distinta. Yo he pensado bastante el tema de pensiones, y en el tema de pensiones creo que hay que básicamente resaltar dos o tres cosas. Una es que las promesas, o más bien, los derechos de pensión tienen que ser derechos que sean sustentables. Y por sustentables quiere decir que haya recursos comprometidos de largo plazo para poder honrar cualquiera sea el nivel que se defina que sean las pensiones. Entonces, sustentabilidad me parece que es un elemento absolutamente claro. Un segundo criterio que tiene que tener esto tiene que ver con lo que debiéramos denominar eh, la, eh, la suficiencia. ¿Ah? Y suficiencia quiere decir que cuando una persona pasa de la vida activa a la vida pasiva, el nivel de la pensión que recibe debe permitirle mantener el nivel de vida que tenía antes del retiro. Y eso es una cosa que está absolutamente no cumplida hoy día, eso es bastante claro. Ahora, la forma como luego se acumula, como el sistema sea sustentable, perdón, y un tercer elemento evidentemente es solidaridad. Entonces, solidaridad, sustentabilidad y suficiencia. Yo mencionaría básicamente esos tres criterios, y luego sí dejaría que sea el sistema democrático, y acá quiero hacer énfasis en esto porque desde mi perspectiva, la principal de todas las cosas que tiene que contemplar la Constitución ahora es que perfeccione en forma sustancial nuestro régimen democrático. Es el régimen democrático el que va a permitir que aparezcan nuevas leyes, que le den carne, que le den recursos, que le den institucionalidad específica a cada uno de los derechos sociales de los que se trata acá. Entonces yo no iría mucho más allá que eso en materia de, por ejemplo, en pensiones, pensando en que luego tiene que ser la democracia la que vaya encarnando la forma específica en que se entregan recursos y se institucionaliza, por ejemplo, el nivel de las pensiones. Muchas gracias, Guillermo. Justo en el tiempo, hay 3 minutos justo clavado, parece que lo tenía ensayado, Guillermo. No, te estaba mirando la cara nomás, te estaba mirando la cara. Estaba con la mano ahí ya. Cuando levanto este dedito significa que ya tienen que ir cerrando, ¿no? Para que seamos justos con también las personas que compiten con ustedes, ¿no? Que están ahí también esperando su turno para poder plantear sus ideas, Benito, respecto de los derechos sociales. También eres de la idea de escribirlo, ¿no? Redactarlo en la Constitución y Bueno, garantizarlo ahí. Claro, lo primero, yo hablaría de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Yo creo que tú tocaste los temas para tratar de ser completos, ¿no es cierto? Sí. El derecho al agua, por supuesto, indudablemente tiene que estar. Lo dijimos la gran mayoría de los candidatos y candidatas este día, ¿no es cierto? Lunes, ¿no es cierto? Cuando estaba el Día del Agua. Y yo creo que la gran diferencia con la Constitución actual está en el rol del Estado. No podemos seguir teniendo un rol del Estado, ¿no es cierto?, subsidiario, que no está así definido explícitamente, pero sí implícitamente lo definen en cómo se enuncian los derechos en la actual Constitución, y tenemos que pasar a un rol del Estado solidario, un rol social del Estado, ¿no es cierto?, democrático, derecho, como dicen los juristas allí, y en eso entonces los derechos sociales particulares tienen que estar anclados en el respeto a la dignidad de la persona a todo el arco de la vida. Cuando se habla de la libertad, ¿no es cierto?, de los derechos civiles políticos, ¿no es cierto?, si tú no aseguras ese respeto a la dignidad es muy difícil, y por eso yo digo que tienes que agregar titulares de derecho, por ejemplo, la infancia, las personas mayores y las personas que tienen discapacidad, y tienes que agregar derechos
que son esenciales. No solo enunciar los distintos, como educación, salud y seguridad social, ¿no es cierto?, sino también agregar vivienda, algo que está totalmente ausente en esta Constitución y que ha implicado, ¿no es cierto?, que cómo se construyen después las políticas sea tan cambiante y sea tan movible y que no esté anclado en ese respeto a la dignidad de las personas. Y yo creo que allí tenemos que procurar que esos derechos, en la manera de enunciarlos, sea garantizado y que esa manera de garantizarlos, algo de lo que decía Guillermo, ¿no es cierto?, sea gradual y progresivamente, que no, por supuesto, muchos de esos derechos en todas las otras constituciones del mundo se han ido cumpliendo progresivamente. La Constitución española, ¿no es cierto?, asegura el derecho a la vivienda, pero tienen dificultades de vivienda, pero lo van asegurando progresivamente. Y cuando uno habla de derecho a la vivienda, bueno, tiene que hablar, por supuesto, de la función social del suelo, de la propiedad privada, y eso también es un problema, porque muchas candidatas y candidatos han estado hablando, ¿no es cierto?, de derecho a la vivienda, pero sin tocar la función social, ¿no es cierto?, del suelo. Es muy difícil tocar el derecho a la vivienda, ¿ya? Y eso, bueno, ya en la Constitución anterior a la actual se hizo una modificación en el año 67, en la época del presidente Frey, que implicó que esa función social se quedara instituida allí y facilitó la política de integración territorial de las personas que vivían en situaciones de mayor pobreza dentro de territorios que no se caracterizaban por esa pobreza. Después de eso, por supuesto, tú lo dejaste en manos del mercado y se produjo la tremenda exclusión social y la segregación que experimentamos, bueno, fuertemente en el distrito nuestro, ¿no es cierto?, que representamos nosotros y que al final causó un daño tremendo. Entonces, yo creo que ahí esa función solidaria del Estado, ese rol social del Estado, tiene que estar muy presente. Gracias, Benito. Beatriz Sánchez, ¿cuál es tu postura en este tema, en los derechos sociales en la Constitución, escritos, garantizados, universales? ¿Cuáles son tus ideas para esta candidatura constituyente? Sí, lo primero, Sergio, es que a mí me interesa mucho la discusión global de la Constitución, porque creo que esa es como la gran perspectiva acá. Esto no es solamente un catálogo de derechos, sino que tiene que ser una Constitución que englobe la garantización de esos derechos y que dialogue sobre sí misma. Para mí hay un concepto que es muy importante, ya, perdón Benito, porque lo he escuchado 50 veces, pero para mí hay un concepto que es muy importante en esto, y que es que las constituciones en el fondo lo que hablan es del poder. Las constituciones lo que hacen es definir las relaciones de poder que hay al interior de un país. Y creo que ese es el tema central que vamos a ir a discutir si es que salimos electos, pero si no salimos electos también, porque esto no es un tema solo de 155 personas, es un tema que debería movilizar a la ciudadanía de forma permanente. Entonces, creo que hoy día, por ejemplo, la Constitución del 80 lo que consagra es un poder enorme para el mercado y un poder mínimo para el Estado. Un poder enorme para los privados y un poder mínimo de la ciudadanía, que solamente te invitan a votar cada 4 años. Entonces, lo primero es, ¿quién tiene el poder en Chile y cómo nos gustaría que ese poder se repartiera? Incluso del centro a la periferia, o sea, del centro a las regiones, y muchas otras cosas, ¿para qué decir relación hombre-mujer? A propósito de lo masculinizado que está el poder también. Entonces, eso es lo primero. Esta es una discusión, y por eso va a ser tan dura, de quién tiene el poder en Chile y cómo este poder se reparte. Y en ese sentido, hoy día, a propósito de los privados o el mercado y el Estado, creo que tenemos que pasar de un país de Estado subsidiario a un país social de derechos, una democracia paritaria. O sea, tenemos que hacer ese traslado y eso involucra también distintas relaciones de poder. Creo en derechos que estén garantizados y en derechos que tienen que ver directamente con nuestra vida o con poder desarrollarla. Aquí no se está contra el emprendimiento privado ni contra que exista un mercado, pero hay aspectos de la vida donde el mercado no puede regir y eso es bien evidente. La salud, la educación, la vivienda, las pensiones, el agua, y agrego uno más que para mí es muy importante, que es el derecho al cuidado. Y aquí tengo una perspectiva feminista respecto a lo que deberíamos hacer. El derecho al cuidado también es entender una sociedad que se estructura de maneras distintas. El derecho al cuidado es reconocer este trabajo que hacemos las mujeres, que no está reconocido y que lo hacemos cuando cuidamos a los hijos o hijas, cuidamos a personas postradas, a nuestros padres o madres, cuando hacemos todas las labores domésticas que se llaman, y eso es una colaboración enorme a la economía y a que funcione el país, pero tiene cero reconocimiento. De hecho, hay un estudio que hizo la Paula Paulete para Comunidad Mujer que dice que es más del 20% del PIB
el trabajo no remunerado y reproductivo de las mujeres y que no está considerado en el país. Es un trabajo que no vale. Entonces tenemos que estructurar a una sociedad que entienda que no hay trabajos privados para unos que se consideran y otros que no, sino que la sociedad tiene que entender que hay una responsabilidad total y completa sobre el cuidado de niños, niñas y adolescentes, sobre el cuidado de personas con algún tipo de discapacidad, en fin. Es entender cómo se estructura esta relación de poder al interior de la sociedad. Entonces creo que en el fondo lo que digo es pasar de una constitución que parece que defiende a otras personas por tener una constitución que nos cuide y que nos defienda. Y que uno diga, mira, esta es la constitución y me defiende a mí. Perfecto, Beatriz. Sobre ese mismo punto que plantea la candidata Beatriz Sánchez respecto del Estado subsidiario, ¿no? Que también lo mencionó Benito, a un Estado social de derecho, Guillermo Larraín, ¿tú estás de acuerdo con hacer ese tránsito, ¿no? De pasar de un Estado subsidiario donde deja al mercado operar en un montón de industria o de sectores, a uno donde el Estado sea más protagonista en proveer, por ejemplo, ciertos servicios? ¿Eres de esa opinión también de hacer ese tránsito o de quedarnos con lo que tenemos hoy y mejorarlo en ciertas partes nomás, por ejemplo? No, absolutamente. Yo creo que sobre todo la visión de subsidiariedad neoliberal, que es la que entendemos en Chile, porque hay otras subsidiariedades. La visión de subsidiariedad neoliberal que dice que primero van los mercados desarrollándose y luego el Estado va tratando de arraigar los desechos, eso es algo que efectivamente no tiene pies ni cabeza en el mundo moderno, y hay que avanzar hacia una cosa realmente distinta. Sí, sin duda. Sí. Y te acompaño a esto, Guillermo, con la siguiente pregunta que viene para los tres, ¿no? A ver si comienzas tú a responderla también. Y tiene que ver con los derechos sociales que se van a discutir en la Constitución, más allá del marco global, como dice Beatriz, ¿no? Pero se van a discutir también temas bien específicos que son las principales demandas, por así decirlo, de la ciudadanía. Pensiones, en primer lugar, ¿no? Educación le sigue, salud anda por ahí en los tres primeros lugares también, y los tres derechos sociales, aquellos, requieren financiamiento, requieren plata. Y si se van a garantizar de manera universal o a una mayor parte de la población, probablemente el Estado va a tener que poner más recursos ahí. La pregunta es de dónde se sacan esos recursos. Y si esos recursos vienen de una reforma tributaria, ¿no será mejor que aquella reforma tributaria se haga una vez que acabe la discusión constituyente, cuando los eventuales candidatos y candidatos que la compongan, digamos, terminen esa discusión y se pueda ver cuál es el gasto real que se va a necesitar? ¿En qué opinión están ustedes? ¿De que hoy se haga una reforma tributaria para poder, digamos, paliar la crisis COVID, ¿no? Y todos los problemas que enfrenta la gente? ¿O esperar que termine la discusión constituyente para ver cuál es el total con estos nuevos derechos o la profundización de estos derechos? Guillermo, por favor, comienza tú y damos la vuelta, Benito, Beatriz, ¿les parece? Sí, mira, yo creo que no tiene sentido hablar en este minuto de reforma tributaria porque no sabemos cuánto va a costar la pandemia, punto uno. Hoy día claramente esto se va a extender, no sabemos cuánto van a durar estas cuarentenas. Quisiéramos que el Estado fuera mucho más activo en la protección financiera de los hogares en este escenario. Entonces, si eso le va a costar los 6.000 millones que acaba de anunciar el presidente, o le va a costar 12 o 15.000 millones de dólares, no tengo la menor idea. Creo yo que tenemos que primero ver cuánto va a salir. Y por suerte creo que tenemos un Estado que tiene capacidad de endeudamiento suficiente como para poder proveer de mucho mejor forma y con más recursos las necesidades que tiene hoy día la población. Entonces yo antes de empezar a pensar en impuestos, lo que haría es saldaría la cuenta y mientras pagaría con deuda. Y lo otro es que además, efectivamente, como dices tú, va a haber una discusión que tiene que ver con los derechos sociales que se vayan entregando en la forma de catálogo que mencionaba la Bea, o de otra forma, digamos, pero que la Constitución va a traer una carga de gasto social importante. Ahora, los constituyentes no tenemos capacidad de decir cómo se va a financiar eso. Y por lo tanto, necesariamente también esa discusión va a tener que tener lugar probablemente justo después de la Convención Constituyente, una vez que ya tengamos claro cuánto costó la pandemia, porque esperamos que de aquí al final de la Convención, más o menos en agosto del 2023, si es que no se atrasan las elecciones, vamos a tener claro cuánto costó la pandemia, vamos a tener más o menos claro por dónde podemos empezar a profundizar la satisfacción de los derechos sociales que la Constitución nueva va a garantizar. Y entonces vamos a poder saber exactamente qué hacer con la materia tributaria. Antes de eso yo no hablaría nada de esta materia. O sea, podemos hablar, por supuesto, digamos,
podemos hablar teóricamente, en términos genéricos, de cómo queremos que sea la estructura tributaria, que sea suficiente. Podemos incluir un principio de obligación de financiamiento del Estado de parte de todos los contribuyentes, eso me parece que es muy necesario, cosas como esas, pero hablar de impuestos específicos me parece que no tiene sentido a esta altura. Dejemos que primero se desarrollen los eventos, sepamos cuánto nos cuesta, sepamos claramente cuáles son los derechos que vamos a garantizar y ya tendremos que ponernos después la mano al hombro a ver cómo, o mano a la masa para ver cómo encontramos los recursos. O mano en los bolsillos también puede Mano ser. a los bolsillos, en este caso Claro. es más claro. Benito, lo mismo, ¿no? Sí. Se requiere una reforma tributaria hoy día para, por ejemplo, las críticas al paquete que lanzó Sebastián Piñera en cadena nacional hace unos días de 6.000 millones de dólares cayeron inmediatamente, no es suficiente, ¿no? Por algo se discute un tercer retiro, el royalty y otras medidas para poder ir en ayuda de la gente. Algunas personas plantean una reforma tributaria hoy, otras, Guillermo lo acaba de plantear, ¿no? Esperar un poco para ver el debate constituyente, se van a generar más necesidades de recursos. Claro, se van a generar más necesidades de recursos, ¿no? Claro, ¿De qué opinión eres? En lo contingente, para separarlo de la discusión constitucional, recordemos, ¿no es cierto?, como se ha dicho de manera reiterada estos días, que los ciudadanos y ciudadanas hemos enfrentado la crisis con nuestros recursos, ¿ya? Cuando uno ve, ¿no es cierto?, el retiro de los fondos previsionales, de nuestros fondos, eso, no sé, triplica lo que ha puesto el Estado, ¿ya? Entonces, cuando se dice estamos saliendo bien de esto, como si fuese una acción de este gobierno, no es una acción de este gobierno. La salida de la crisis, el peso económico de la salida de la crisis, a diferencia, ¿no es cierto?, de la crisis anterior, que fue en dictadura, ¿no es cierto?, en los 80, hoy día es muy colectiva, es de los propios recursos de los ciudadanos, es de muchas acciones colectivas, de muchos movimientos, bueno, y eso pone en tela de juicio el Estado que tenemos, pone en tela de juicio la Constitución que tenemos. O sea, lo mejor de la salida de la crisis se ha dicho que es la vacunación, y la vacunación, ¿quién la ha hecho? La red de salud pública del Estado. Ellos hicieron la vacunación, red que no fue considerada en enero del año pasado cuando se planificó el enfrentar la crisis. No fue considerada para hacer la trazabilidad, ¿no es cierto?, para trabajar con ella. Después sí fue considerada. Entonces, quiero hacer esa observación. Yo no me metería hoy día, ¿no es cierto?, a discutir el tema de los recursos vinculados a lo constitucional. Yo creo que lo constitucional tiene que discutirse en su mérito. ¿Cuáles son los derechos? ¿Ya? Después se verá la progresividad. Cuando tú aseguras un derecho, ¿no es cierto?, en la Constitución, yo no tendría un gran catálogo de derechos, como algunas constituciones latinoamericanas que pusieron un catálogo tan grande de derechos que al final generaron una alta frustración en la ciudadanía y en las y los convencionales. Yo creo que hay derechos que hay que garantizar adecuadamente, yo he nombrado algunos, la Bea también, ¿no es cierto?, y Guillermo ha insistido en otros, hay que verlos cómo anunciarlos y después acordar con los gobiernos que vengan cómo eso se va progresivamente cumpliendo, ¿ya? Porque tú sabes que se asegura el derecho, pero después vienen cambios legislativos, cambios institucionales, vamos a tener grandes cambios institucionales. O sea, si queremos un rol más activo del Estado, tenemos un gran cambio institucional que va a requerir una reforma muy profunda también del Estado. Entonces, yo no me anticiparía, no pondría la carreta delante de los bueyes, sino lo que quería sería que progresivamente, gradualmente, fuésemos avanzando y tuviésemos un nuevo parlamento. Yo soy partidario de un parlamento unicameral, ¿no es cierto?, que vaya trabajando esto en concordancia con la Constitución, ya que vaya trabajándolo directamente en concordancia. Y para eso hay que profundizar la democracia. Si no hay participación, va a ser muy difícil que la exigencia ciudadana se ponga sobre el Parlamento para que se cumpla la Constitución. Y va a quedar a lo mejor como un bonito enunciado, ¿ya? Entiendo. Gracias, Benito Baranda, por tu opinión. Beatriz Sánchez, su turno. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, lo primero es que creo que, la pandemia ha demostrado la insuficiencia del Estado que tenemos en Chile y de nuestra forma de organización actual. Y creo que ha dejado muy en carne viva o muy presente el por qué se dio paso a una revuelta y hoy día estamos en este proceso de cambio constitucional. Porque creo que hay que tener presente las cosas. No estamos en un cambio constitucional porque en un momento dijimos, yo creo que tenemos que avanzar o creemos que tenemos que avanzar por acá. No, esto es una respuesta a una revuelta social profunda, donde la gente dijo, mira, este modelo, esta forma de vida no da para más. Por eso es que estamos en un tránsito a cambiar la Constitución. Y yo creo que no podemos perder eso de vista. Entonces, cuando hablamos de derechos sociales, que creo que son de los temas más fundamentales de los que vamos a hablar, yo también, insisto, tampoco creo en un catálogo enorme de derechos, que esto sea como un árbol de Pascua, que cada uno le pone algo, ¿no? Sino que estamos hablando de las cuestiones vitales para una vida digna.
que hoy día no lo es. Fue el principal punto de la revuelta, de que la gente dijo, mira, no tengo salud, no tengo vivienda, la educación es para pobres y ricos, y así. Entonces, estamos hablando de derechos bien, bien particulares. Lo que creo es que la Constitución, y tú lo preguntabas, Sergio, al principio, y esto es muy importante, la Constitución es un cuerpo completo. No es por un lado tenemos los derechos, mira, por otro lado vamos a hablar del presidencial, de atenuar el presidencialismo, por otro vamos a hablar si es unicameral. Esto es un cuerpo completo que tú miras, ¿no? Y así hay que evaluarlo. Entonces, los derechos tienen que estar garantizados en la misma Constitución, y eso es de distintas maneras. ¿Cómo se garantizan estos derechos? Bueno, se garantizan a través de pensar que el Estado ya no puede ser subsidiario, a través de la participación y mecanismos para que estos se cumplan, que estén consagrados en la Constitución, participación ciudadana definitivamente en esta toma de decisiones, y también un Estado que al no ser subsidiario puede involucrarse mucho más en cómo funciona la economía del país para poder cumplir económicamente con estos derechos que deben quedar garantizados. Por eso digo que es un cuerpo legal completo, no los derechos por aquí, el Estado por acá, el poder por... No, es el cuerpo completo. Entonces, el tema de cómo se financia todo esto es un tema. Creo que hoy día lo instalan también de manera muy como campañera, ¿no? Diciendo, oye, pero no podemos poner todos los derechos porque esto no se financia, Chile es un país pobre. Entonces, a ver, perdón, Chile, y esto ya hay una conciencia de las personas, es un país donde la plata está muy mal repartida. O sea, digámoslo desde un principio, el 1% del país se queda con lo que el 30% del país produce. Entonces, eso es algo que tiene que estar presente también en la discusión. Entonces, si bien yo tampoco soy partidaria de que desde la Constitución nos pongamos a decir, mira, se financia aquí, vamos a subir esto acá, evidentemente tenemos que dejar a un Estado, a una ciudadanía que pueda participar de una discusión después para ver cómo esto se financia. Y yo apunto a cosas al tiro. Yo sé que esto después va a tener una derivada en el Congreso, en fin, pero hay cuestiones que saltan a la vista. Por algo hoy día se está peleando por un royalty real a la minería, al cobre en específico, pero pensemos en un royalty que tiene que ver con los recursos naturales que se agotan en este país y que hoy día son negocios para un puñado pequeño de personas. Pensemos también en una carga tributaria justa, justicia tributaria. O sea, hoy día, pese a que hay resistencia a muchos sectores, no podemos, y aquí termino, Sergio, no podemos dejar de ver claramente cómo la carga tributaria en este país, lo que sustenta el gasto fiscal, no es precisamente el que paguen más los que tienen más. Entonces, eso tiene que cambiar. Y ahí hay una vía también para avanzar en esta materia. De hecho, nosotros hablamos claramente de impuesto a los superricos. Sí, ese es un proyecto que está en el Congreso también hoy día en debate, ¿no? El royalty, el proyecto del impuesto a los superricos, también como menciona Beatriz Sánchez. Otro tema relevante para ir también tocando otros aspectos, ¿no? De lo que va a ser la discusión constituyente, si que ustedes salen electos y electas, va a ser el tema de los pueblos originarios, con un marco de fondo que tiene que ver con el conflicto que se ha desarrollado en la Araucanía desde hace mucho tiempo, pero con particularidad e intensidad en estos últimos meses particularmente, ¿no? A propósito de intervenciones fallidas, tanto de carabineros, de la PDI, de la violencia que se ha desatado en la zona también, y la demanda permanente, incluso en esta misma constitución, ¿no? En esta misma convención, con cupos reservados para pueblos originarios. Pero déjenme entender qué pasa por la cabeza de ustedes cuando se habla de pueblo originario, cuando se habla de un Estado plurinacional. ¿Qué te imaginas tú, Beatriz Sánchez, para que demos ahora la vuelta para el otro lado, ¿no? Respecto de este tema en particular, ¿cuáles son tus propuestas específicas que quieres llevar a la Convención Constitucional en caso de salir electa en términos de pueblo originario y Estado plurinacional? Quiero partir por decir que por primera vez en la historia vamos a tener un órgano con el poder que va a tener la Convención Constitucional y que va a incluir paritariamente a las mujeres y va a incluir escaños reservados para los pueblos originarios. Y eso ya es un cambio sustancial a lo que hemos tenido siempre en las decisiones de poder que se toman en Chile. Entonces creo que ahí hay algo que nos está mostrando un camino respecto a lo que deberíamos entender por participación en órganos representativos de aquí para el futuro. Lo segundo es que creo que hay que debatir en serio el concepto de plurinacionalidad, de preguntarnos cuántas naciones en realidad hay en Chile, cómo nos relacionamos entre cada una de estas naciones, y esto tiene varias derivadas. Una de ellas es efectivamente el reconocimiento en papel, ¿no? De la palabra y entender lo que significa profundamente eso, pero la otra tiene que ver también con el poder del centro y la periferia.
con la descentralización o el fortalecimiento de los territorios y la definición más identitaria de cada uno de los territorios, porque efectivamente los pueblos originarios, pese a que todo siempre se concentra en el pueblo mapuche, que es el más grande, son pueblos diversos y que tienen mucha relación identitariamente con cada una de las regiones. Entonces, involucra las dos cosas. Plurinacionalidad, entender que hay distintas naciones, da el pie o da el paso a una conversación que es más compleja, pero que hay que abordar, y que es la autodeterminación de algunas de esas naciones o de todas esas naciones. Y ahí entramos a un tema, creo, complejo y que nos saca solo del folclore o este cambio más cultural, sino que hablamos de poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se reparte el poder? Y creo que tenemos que decididamente dar pie o avanzar hacia ese camino, hacia autodeterminación o grados de autodeterminación en los pueblos originarios o en las distintas naciones que componen Chile. Y eso tiene una derivada que también tiene que ver con el fortalecimiento de los territorios y la diferencia identitaria que hay en los territorios en Chile. Y lo segundo es la interculturalidad, y esto lo conversamos con integrantes y candidatos y candidatas para la lista de los pueblos originarios, que es una lista nacional además, porque se vota de maneras distintas, y hablaban más que de multiculturalidad, de interculturalidad, o sea, de instalar el bagaje cultural que tiene cada una de las naciones de igual a igual, no como una cuestión que podamos entender como solo folclore, ¿no? Sino de igual a igual para preservar algo que identitariamente es de Chile y que Chile es mucho más diverso de lo que podemos ver. Entonces, avanzando en plurinacionalidad, que va a ser una pelea dura, avanzando en interculturalidad, entendiendo que hay autodeterminación y fortalecimiento de los territorios, cediendo poder, creo que avanzamos por un camino que es el que corresponde hoy día. Cuando hablamos, y tú lo mencionabas, Sergio, aquí termino, de lo que está pasando hoy día en lo que se llama la zona de la Araucanía, o donde está el conflicto Estado-Pueblo Mapuche, aquí hay temas de base que son políticos para ir resolviendo, y creo que la Constitución puede avanzar en eso. Tenemos que meter en la discusión a los otros factores que son económicos, la presencia de las forestales en la zona, la ausencia del agua en la zona, o sea, hay varias cosas que también vamos a estar discutiendo en la Constitución y que tiene directamente que ver con la situación hoy día de los pueblos originarios. Gracias, Beatriz. Guillermo Larraín, ¿estás de acuerdo con esto último que plantea Beatriz Sánchez, que va a estar atravesado, digamos, el debate constitucional por esto que está sucediendo en la Araucanía, en el ámbito de la discusión de los pueblos originarios, ¿no? Y de la plurinacionalidad, eventualmente, y si también se tiene que incluir en la discusión, por ejemplo, la presencia de las forestales y otros elementos que en la zona generan tensión, hay mucha energía puesta en ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es tu postura y tus propuestas al respecto, Guillermo, para esta convención? A ver, como siempre va a ocurrir, los debates de fondo van a estar muy marcados e influenciados por los debates coyunturales. Entonces, no cabe la menor duda. Yo quisiera que nos concentráramos más bien en el debate de fondo, que creo que es lo suficientemente importante y complejo como para no distraerse con otras cosas que tendríamos que discutirlo un poco en su propio mérito. Yo lo primero que quiero decir es que respecto de los pueblos originarios, lo que hay acá, y que creo que esto sí enmarca o podría enmarcar una respuesta más detallada en el tema de la Araucanía, es que tenemos un conflicto político. Conflicto político que como consecuencia de él pueden luego presentarse otras cosas, ¿no es cierto? Otros elementos que tienen más que ver con cosas delictuales, pero que tienen un trasfondo político que si no lo resolvemos, entonces todo el resto es simplemente paja molida, digamos. Lo importante acá es enfrentar y resolver el conflicto político. Ahora, es interesante lo que dice Bea respecto de esta diferenciación entre interculturalidad y multiculturalidad. Porque la demanda por interculturalidad es una demanda en definitiva de inclusión. Y yo creo que lo que en realidad tenemos que poner como norte en la Constitución actual es efectivamente avanzar hacia un país que sea inclusivo dentro de la diversidad, pero inclusivo. No se trata de armar, a mí me da miedo cuando la Bea habla de autodeterminación, porque la autodeterminación puede ser exclusiva. La autodeterminación puede debilitar a aquellos que van a eventualmente hacerse la idea de avanzar hacia un régimen donde puedan salirse de un Estado-nación débil como el chileno, pero mucho más fuerte que cualquier alternativa a la cual puedan aspirar pequeñas naciones.
Entonces me parece que tenemos que más bien tener un Estado lo más eficiente, lo más grande, pero inclusivo y respetuoso de la dignidad humana y en particular de la dignidad de los pueblos originarios. Entonces me parece que hay que hacer una discusión un poco más en detalle sobre temas como qué, como por ejemplo los temas de qué ocurre cuando el Estado toma decisión. Bueno, lo primero es que lo que me parece que es bastante obvio es que el próximo Parlamento, tal como lo tiene Nueva Zelanda y como ya lo anticipa de alguna forma la propia Convención Constituyente actual, va a tener que tener escaños reservados para pueblos indígenas. Eso es lo primero, y eso ya me parece que es un acto de inclusión importante que de alguna forma como que va en contradicción con esta idea de la autodeterminación, porque de alguna manera va a haber una representación a nivel del Parlamento nuevo de los pueblos originarios. Yo Pero estoy en más allá de desacuerdo eso, para que después hagamos el... Sí, lo tenía luego anotado ya. me parece bastante claro que lo que vamos a tener que hacer es profundizar todo lo que tenga que ver con consulta indígena, es decir, materias que el Estado vaya promoviendo a través del tiempo y que afecten a los pueblos originarios tienen que ser materia de consulta indígena. Eso ya existe hoy día, pero hay que profundizarlo. Segundo, la representación, me parece que ya lo mencioné, es bastante claro que hay que avanzar en ese sentido. Segundo, todo lo que tenga que ver con pluralismo jurídico o jurisdiccional. Eso me parece que es bastante importante. El pluralismo jurídico, en cierta forma, se va a lograr automáticamente con la representación de cupos, con los cupos reservados en el futuro Parlamento, al menos que yo promuevo. La jurisdicción, y esto es un tema súper importante que me parece importante, la jurisdicción es importante discutirla. Por ejemplo, en el antiguo Imperio Otomano había una cuestión bien interesante, y es que los conflictos interculturales, en ese caso eran entre el mundo musulmán por un lado o al interior del mundo cristiano por otro, se resolvían al interior de jurisdicciones propias, es decir, siguiendo leyes que tienen que ver con las costumbres propias y con los valores propios de esa. Yo creo que acá habría que avanzar en algo parecido a eso, pero tiene que haber un piso común de código civil que tiene que ser nacional y que me parece que eso es importante de considerar. Yo diría que ahí alguna de las podemos desarrollar más si quieren, pero por ahí va alguna idea más de detalle de lo que planteo en esta materia. Vamos a dar una segunda vuelta respecto de este mismo tema, Guillermo, para que te puedas explayar un poco más en las propuestas y las ideas que tenía. Le damos un minuto, Benito, a Beatriz para que pueda responder a Guillermo, ¿no? Respecto de la autonomía, me parece que era el tema en cuestión, y vamos a profundizar contigo también, Benito, después de la respuesta de Beatriz Sánchez. Sí, sobre todo a propósito de lo que decía Guillermo, y sobre todo lo que decía al final Guillermo, que creo que ahí está como la clave del asunto. El tema es que la posición de los pueblos originarios o de las otras naciones en Chile no solamente se cumple al tener representación en órganos como el Congreso Nacional definido por el Estado de Chile. O sea, la clave de la autodeterminación tiene que ver, y el concepto de interculturalidad así lo contempla, tiene que ver con formas que cada pueblo ha considerado ancestralmente como las formas de obtener justicia, las formas de organización. Entonces, tú lo decías al final, ¿no? Reconocer eso es grado de autonomía, efectivamente. Yo no estoy diciendo que Chile se transforme en un país con muchas naciones y que quiebre uno con otro. No, estoy diciendo que al reconocer naciones distintas, se reconozca interculturalmente estas formas distintas de ponerse de acuerdo, organizarse políticamente, administrar un territorio, entender sus formas de justicia, sus formas de salud, sus formas educacionales. Ahí hay autodeterminación respecto a lo que impone el Estado de Chile. Eso implica también fortalecimiento de los territorios porque genera identidades distintas que son muy interesantes a propósito de este Estado que se mira entero desde Santiago y lo asfixia. Entonces creo que la autodeterminación tiene que ver con eso, con el respeto al otro, no bajo la tutela de lo que dice el Estado de Chile, sino entendiendo que hay otras formas que sostienen las primeras naciones. Gracias, Beatriz Sánchez. Benito Baranda, por fin. Ahora sí, su turno para poder plantear su idea y sus propuestas en torno a un Estado plurinacional, ¿no? Y también, ¿qué es lo que piensa usted respecto del conflicto que ha estado sucediendo en la Araucanía, el enfrentamiento entre el Estado y el pueblo mapuche, y todo eso? Vamos a hacer una segunda ronda respecto de precisamente el tema de la autonomía, ¿no? Y la autodeterminación, para que también puedan profundizar en esa idea con mayor tiempo. Benito, tu propuesta al respecto. Primero, cuando partimos la Constitución y hablamos de dignidad, la dignidad solo se construye si tú reconoces la diversidad.
Si no hay reconocimiento de la diversidad, es muy difícil construir la dignidad. Y tenemos que reconocer que aquí había pueblos que estaban primero antes de la llegada de los conquistadores españoles, lo que se llaman, ¿no es cierto?, los primeros pueblos, porque no es la plurinacionalidad de pueblos que llegaron después, sino de los pueblos que estaban instalados en este territorio antes de la llegada de los españoles y que fueron sometidos, traicionados, ¿no es cierto?, en los acuerdos que se establecieron, y que después, cuando se retorna a la democracia, se le hace un compromiso, sobre todo de reconocimiento a esos pueblos en los acuerdos imperiales. Entonces, lo plurinacional parte de un reconocimiento de la diversidad, y esa diversidad se da específicamente en relación a los primeros pueblos que habitaban este territorio, cuya riqueza es una riqueza para el país. No así, no se reconoce así muchas veces porque se habla de este Estado unitario, de que nos quieren uniformar, que el desarrollo es de una manera, o que la visión, ¿no es cierto?, de la realidad es de una manera. Bueno, eso nos asfixia. Esa diversidad que tiene, esa riqueza de la diversidad, si no es reconocida, bueno, no se va a respetar la dignidad de las personas. Y quería partir con esto porque yo creo que ahí se fundamenta el que sea un Estado plurinacional, que tú reconozcas las naciones que están dentro de este país y naciones que inclusive traspasan la frontera. La nación mapuche, ¿no es cierto?, traspasa la frontera, la nación aymara traspasa la frontera, y así. El trato que se le da a esas naciones ha sido humillante. Y tenemos una experiencia reciente, cuando 3 ministros visitan un territorio aymara por un conflicto de migración, y llegan allá, y los 3 ministros no se reúnen con la comunidad, ni tampoco se reúnen con la autoridad electa, bueno, eso demuestra que al final, ¿no es cierto?, no es considerada esa diversidad de nacionalidad, esa diversidad, ¿no es cierto?, de un pueblo originario que está instalado allí y que tiene algo que decir en relación a lo que está viviendo y experimentando. Este reconocimiento de la plurinacionalidad, por supuesto que requiere autonomía, porque yo no quiero un Estado unitario. Yo me cansé del Estado unitario centralista. Si nosotros no damos suficiente autonomía a los territorios y especialmente a estas nacionalidades, al final estas nacionalidades no van a aportar su diversidad al desarrollo, van a seguir estando consumidos por el Estado unitario. Esta visión, ¿no es cierto?, que en la historia nos trataban de meter en la cabeza, sobre todo algunos historiadores que nos enseñaron en la temporada escolar y que nos hablaban de este Estado componiendo un montón de héroes que no eran héroes, que en el fondo, ¿no es cierto?, fueron personas que sometieron también a nuestro pueblo y que causaron mucho daño a nuestro pueblo. Bueno, ese Estado unitario lo tenemos que ir desarmando. Y por supuesto que hay resistencia. Va a haber resistencia porque la diversidad implica que yo trate con la misma dignidad a los otros que reconozco en mí. Y eso no es tratado en Chile así. Tú diferencias esa dignidad. Y tenemos, ¿no es cierto?, un Estado que humilla, y en el caso de los pueblos originarios eso ha sido histórico. Las historias de violación de esos derechos de esos pueblos originarios son dramáticas y gigantes, que tenemos mucha documentación y no la aprendemos en la estructura escolar. La sacaron de la estructura escolar del aprendizaje. Sí. Bien, Benito, muchas gracias por tu propuesta. Les voy a hacer la última pregunta sobre este mismo tema. Y antes, después de darle un minuto y medio, ¿no?, para que puedan entregar un mensaje final, porque tenemos compromiso de estar hasta las 11:15 en este debate. Yo sé que ustedes andan ahí recorriendo el territorio, sacando los permisos, ¿no?, en medio de las cuarentenas, qué sé yo. Está complicado el tema de hacer campaña así, pero yo sé que están ahí movidos y movidas en sus territorios. En la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se establece la libre determinación interna, la autonomía, ¿no?, y también la representación política especial a través de algunos escaños reservados. Cuando hablamos de autodeterminación, Beatriz Sánchez, contigo comienzo ahora, o de autonomía, ¿hasta qué nivel estamos hablando? Y para hacerlo más gráfico, ¿no?, para que todos entendamos. Por ejemplo, hablamos de un autogobierno con sus propias instituciones, con sus propias leyes, como me pareció entenderlo de lo que dijo Guillermo y compartiste tú también, o de alguna manera tutelado por el gobierno chileno, por así decirlo. ¿De qué grado estamos hablando? A ver, Beatriz, si nos puede ayudar a entender lo que está en tus propuestas respecto de ese tema. Sí, de hecho, qué bueno que mencionas lo de Naciones Unidas del 2017, que además Chile firmó. Lo que pasa es que no se produce, ¿no?, como tantas otras cosas que Chile ha firmado internacionalmente. Pero recordar que Chile incluso firmó todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas y cómo efectivamente la plurinacionalidad contempla autodeterminación, o decimos grados de autodeterminación, porque efectivamente tiene una graduación, ¿no?, entendiendo que
Nadie se imagina, por ejemplo, que alguien pida, no sé, un pasaporte para entrar como a otra nación. No estamos hablando de eso en la cabeza, sino que estamos hablando, y hay otros países que lo han hecho, en América Latina, Colombia, Ecuador, en otros países, Nueva Zelanda, en Canadá, en fin, en Noruega, o sea, para mencionar distintas partes del mundo, digamos, donde esto se ha ido avanzando así. Cuando hablamos de autodeterminación tiene que ver con formas políticas de organizarse, con formas territoriales para organizarse y una mirada económica y social respecto a cómo se entiende desde su cosmovisión el desarrollo económico y social. Ahí hay grados de autodeterminación. Hoy día, de hecho, y lo conversábamos hace muy poquito en una ruca ya en La Pintana, y que fue muy hermosa esa conversación, nos tocó estar con Benito, la lengua mapuche se está perdiendo. ¿Para qué decir otras lenguas que ya se perdieron en Chile? Entonces, cuando vamos definiendo la educación en ciertos territorios, la salud, entendiendo su propia cosmovisión, y que eso esté garantizado o protegido por el Estado para que sí se pueda desarrollar, para entender que políticamente, porque además ellos tienen, los mapuche, que yo conozco más esa cultura que otras, tienen una herencia de conversación grupal. Nosotros fuimos a un tragún que tiene esa misma idea, ¿no? De una conversación grupal para tomar decisiones. Cuando tienen formas políticas que son distintas a la del Estado de Chile, bueno, esos son grados de autodeterminación, que puedan tener entonces en sus propios territorios formas políticas de organizarse que sean reconocidas por el Estado, no enfrentadas por el Estado, no tuteladas tampoco, como diciendo, miren, les vamos a dar representación en el Parlamento y con eso estamos con la representación indígena. Entonces, el tema es, bueno, preguntémosle qué tipo de organización también quieren tener en sus propios territorios. No, esto no queda solucionado solamente con que entren al tipo de poder o relaciones que tiene el Estado de Chile y que lo ha impuesto. Esto tiene que ver con, y por eso hablo de grados de autodeterminación en sus propios territorios y que tienen esta mirada. Organización política, organización social, salud, educación, de qué manera tú vas con tu propia cosmovisión, entendiendo cuál es integralmente tu forma de salud, cómo se abordan los planes educacionales, no dictados solamente por Santiago, y también todo lo que tiene que ver con su mirada económica respecto a cuál es el centro económico de esa comunidad. Bien. Gracias, Beatriz. Benito, cuando hablamos de autodeterminación y autonomía no de pueblo originario en el debate constituyente, ¿de qué estamos hablando concretamente? Más allá de lo que plantea Beatriz Sánchez, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, mi visión es muy breve. Yo creo que la autonomía y autodeterminación hay que discutirla con ella y con ellos. Nos tenemos que sentar y van a estar presentes en la convención, y creo que ellos tienen mayores y mejores atribuciones que nosotros para poder verlo desde su posición hoy día de pueblos oprimidos, ¿no es cierto?, por un Estado que no cumplió sus compromisos ni acuerdos del pasado. Entonces, yo me limitaría a eso. Comparto lo que ha dicho Beatriz, pero creo que viene un tiempo de discusión horizontal que no ha ocurrido en el pasado, y de cumplir con esas promesas de los acuerdos que logremos en esa discusión horizontal. De escucharlo a ellos y a ella, en el fondo, plantea Benito, ¿no? Exactamente. A todos los pueblos. Yo creo que nos tenemos que sentar de una vez por todas a conversar horizontalmente con los pueblos, algo que ha costado mucho. Tengo en la imagen un presidente de la República que recibió a un connotado empresario peruano del cemento, y en ese mismo periodo de crisis, las comunidades de mapuche estaban solicitando una reunión con la máxima autoridad de Chile, porque la crisis estaba muy fuerte, y no fueron recibidos en la moneda. Entonces yo digo, no tengo nada contra el empresario, pero digo, o sea, si estás viviendo algo y no tienes una relación de tú a tú, de igual a igual, es muy difícil. Es muy difícil. Tienes que lograr una relación de nación a nación, que es lo que corresponde. Y eso es lo que tenemos que volver a reconstruir en los vínculos con los pueblos originarios. Guillermo Larrey, tú comenzaste esta parte del debate, ¿no? Tenías más profundidad en la idea que estabas planteando. Tienes 3 minutos para poder desarrollarla ahora, Mira, Guillermo. Yo creo que a mí una de las definiciones que me gusta de la palabra dignidad es tener control sobre tu destino. Y en ese sentido, si uno piensa que uno aplica esa definición a los pueblos originarios, efectivamente te lleva a una estructura institucional que les permita a esos pueblos ser dueños de su destino en el contexto de que vivimos en una sociedad grande, interdependiente. Y entonces me parece que lo que primero tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre, primero, cuando, por ejemplo, la Bea hablaba de la tutela del Estado. La tutela del Estado, evidentemente que en los 200 años de independencia, un poco más de 200 años de independencia que tenemos, ha sido esa tutela
machista, centralista, santiaguina que se le ha impuesto al resto del país. Pero lo que estamos tratando de pensar ahora es el Chile del futuro. El Chile del futuro va a tener una constitución nueva que está surgiendo de una manera distinta y que va a tener, por ejemplo, esta cosa que no es menor de tener o al menos la propuesta que me parece que estamos más o menos de acuerdo, que haya escaños reservados para pueblos originarios dentro del Parlamento. Reconozcamos además que eso debiera ir de la mano con, por ejemplo, lo que me parece que también hay acuerdo acá con esto que mencionaba yo de la jurisdicción indígena, es decir, que hay que haya espacios, ¿no es cierto?, donde efectivamente las relaciones al interior de las naciones esté hecha a la altura y con los estándares y con el reconocimiento de las propias culturas. Eso me parece que son espacios súper importantes. Si uno reconoce al menos esas dos cosas, y podríamos seguir probablemente avanzando en esto, si uno reconoce esas dos cosas, creo que el problema con hablar de una autodeterminación, y hay grados, por supuesto, así que no sé exactamente qué es lo que está pensando Bea, pero a mí me parece que cuando uno pasa al tema de los territorios, entramos a un tema que es complejo. Primero porque una parte importantísima de la población mapuche hoy día vive en Santiago y en particular en La Pintana. Luego hay algunos espacios, territorios ancestrales donde hoy día vive población mapuche, pero vive también población chilena y que ha llegado incluso después de la independencia, incluso después de todos los tratos que mencionó Benito en su minuto. Entonces, me da la impresión de que lo que tenemos que en realidad avanzar es en una descentralización efectiva del país. Por eso que yo me parece que hay que pensar seriamente en que el Estado tiene que pasar de un Estado unitario a un Estado no federal. A mí no me gusta el federalismo, creo que ha funcionado mal en América Latina, pero sí a un Estado regional. De hecho, si tú miras los casos europeos, bueno, hay que aprender mucho, dicho sea de paso, de los casos fallidos de exceso de descentralización. Yo diría que no fallido, pero muy problemático, que el caso español, me parece que es complejo. Entonces yo creo que hay que avanzar hacia la definición de Chile como un Estado regional que efectivamente traspase competencias a esos territorios, y en esos territorios tener en los espacios de participación donde estén todos las personas que habitan el territorio y que puedan efectivamente tomar decisiones importantes que les afectan su vida. Pero eso en el contexto de un Estado que va a ser distinto del actual. El actual de los últimos 200 años, yo creo que tenemos que irlo pensando. Las creencias van a continuar, las instituciones por un tiempo van a continuar, pero tenemos que repensar la institucionalidad del futuro, pensando también en que va a ser un Estado más participativo, más inclusivo que el que hemos tenido hasta ahora. A ver, una última pregunta, ¿no? Cortita, una respuesta de un minuto máximo, ¿no? Para que alcancemos ahí pero relacionada con el tema y de coyuntura, para ver también sus posiciones políticas al respecto, ¿no? Se debatió mucho a propósito de lo que pasó ahora en la Araucanía con los hechos de violencia ocurridos, de militarizar la zona, ¿no? Salió Cristian Barra del cargo a propósito de este emplazamiento que le hizo al ejército. ¿Qué opinión tienen ustedes, en corto, en breve, respecto de que el ejército actúe en la zona? ¿Sí o no? Benito Baranda, ¿qué te parece esa idea que ha sido planteada en el espectro político? Ni por nada del mundo. O sea, yo creo que la gran dificultad que hemos tenido en la zona es no haber sabido resolver políticamente algo que tiene una raíz política e histórica, y hemos puesto de por medio a las fuerzas policiales y ahora a las militares para algo que no les corresponde, que ya causaron un gran caos en la llamada pacificación de la Araucanía. El daño que provocaron fue gigantesco y se apropiaron de las tierras, corrieron a las personas violentamente para apropiarse de las tierras. Ni por nada del mundo. Eso sí, que en la seguridad, lo que ha ido ocurriendo en la Araucanía habla de la falta de refundación de Carabineros, que es un tema más largo, ¿no es cierto?, pero que la verdad es que ha sido dramático. Hace años atrás me tocó ver un puesto policial entre Capitán Pastén y Tirúa, en medio de un bosque de eucalipto, que era vergonzoso, con tanquetas, con vehículos policiales, instalado allí una gran cantidad de policía. Entonces yo digo, acá hay algo que lleva mucho tiempo ocurriendo y que no hemos sido capaces de enfrentar políticamente, y que llegó el momento de poner la cara, de negociarlo. No podemos seguir en esta situación. Y por supuesto, ni por nada del mundo militarizarlo, sería el desastre, no tiene vuelta atrás. Tú lo militarizas y en muchas partes se ha demostrado que después ya no tiene vuelta. ¿Y Guillermo Larraín, una opinión similar o tienen matices al respecto? No, absolutamente. Creo que sería un error estratégico, histórico, fundamental. No tiene sentido. Yo creo que, tal como lo planteé al inicio o en la segunda presentación, acá hay un problema político y Benito le agrega la dimensión histórica y tiene razón. Mientras eso no esté resuelto,
cualquier uso de la violencia va a aparecer como algo que agudiza la ilegitimidad de todo el proceso. Y eso yo creo que es muy grave. Tenemos que buscar que cada uso que haga el Estado, que desgraciadamente a veces es necesario, de las fuerzas de seguridad, sea percibido como lo más legítimo posible. Y eso requiere necesariamente que primero nos ocupemos del problema de fondo, que es político y que es histórico. Eso lo estamos empezando a hacer, la convención, y acá esta conversación lo atestigua. Estamos avanzando en eso, pero falta mucho, y por lo tanto me parece que primero hay que avanzar en eso, en diálogo con efectivamente las comunidades, de eso no cabe la menor duda. Por suerte van a ver por primera vez estos escaños indígenas que van a ser elegidos por los mismos pueblos originarios, y eso va a permitir un diálogo, y creo importante, pero mientras eso no ocurra, la militarización sería un error histórico, pero de proporciones. Beatriz Sánchez, la misma opinión me imagino, ¿no? Pero ha estado fuerte el tema, ¿no? En algunos sectores de la derecha, particularmente, ¿no? De los partidos oficialistas, incluso en algunas personas del gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? También coincido, no puede ser, sería un desastre, porque además efectivamente cuando entran los militares a la zona cambia completamente la forma del país y no tiene vuelta atrás. Y creo que también hay una mirada muy interesada de ciertos sectores del oficialismo hoy día que buscan instalar lo que sucede en la zona de la Araucanía como solamente un tema policial judicial, como si ese fuera el único tema que hay que enfrentar, y por eso mandan primero carabineros, y este es el comando jungla, que era como carabineros como militarizados, y ahora hablan de mandar militares. Creo que solamente ha sido un desastre. O sea, seguir repitiendo lo mismo que se ha hecho en los últimos años no va a cambiar las cosas. O sea, hacer lo mismo para tratar de tener resultados distintos no resulta. El tema es, y ahí coincido, es político, pero también es un tema económico. Y creo que eso no puede estar fuera de la discusión. O sea, y esto, yéndome aparte de lo que estábamos hablando de la Constitución misma, si hablamos políticamente de esto, este es un tema efectivamente político, y hay que sentarse a la mesa con igualdad de trato, además, pero tampoco se puede dejar de lado el tema económico en la zona, porque es fundamental, insisto, la presencia de las forestales y lo que pasa con el acceso al agua también es un tema que tiene que analizarse políticamente, que influye en las decisiones que se toman en la zona. Bien, candidatos, candidatas, Guillermo Larraín, Benito Baranda, Beatriz Sánchez, del distrito 12, de las comunas de La Florida y Puente Alto, dos grandes comunas no solamente de Santiago, sino del país, La Pintana, Pirque y San José de Maipo también, un gran distrito. Han estado acá hoy día con nosotros en el desconcierto. Les dejo 1 minuto y medio para que entreguen un mensaje final, se puedan despedir también de la audiencia del diario. Guillermo Larraín, comienzas tú, por favor. Yo creo que el punto más neurálgico de la nueva Constitución va a ser el cambio al régimen político. Yo creo que tenemos que dar por superada la etapa del presidencialismo en Chile, 200 años ya basta. Tenemos que ir a un régimen que distribuya el poder en distintos actores. En la ciudadanía, yo soy partidario de que haya elementos selectos de democracia directa, en particular lo que es la iniciativa popular de ley, probablemente algunos temas como referéndum, pero más bien de tipo local. Los referéndums nacionales los dejaría para instancias muy particulares. En segundo lugar, necesitamos una descentralización efectiva. Una descentralización que le otorgue poderes a los gobernadores que van a ser electos ahora por primera vez, que le otorgue poderes efectivos, en particular en la región metropolitana, para que pueda coordinar mejor este campo de nadie que es la región metropolitana. Me parece que es muy importante que eso sea así, pero también a los municipios, pero no a los municipios actuales. Necesitamos municipios que dejen de lado la política clientelista que hoy día estamos viendo en forma muy aguda en algunos municipios, como por ejemplo en La Florida y en Puente Alto, donde los alcaldes lo que están haciendo es que están comprando votos por pollo, y eso la verdad que me parece que es una cuestión que no resiste análisis, y tengo algunas propuestas específicas en el ámbito municipal que lo podríamos conversar. Pero lo otro es también un parlamento distinto. Yo soy partidario de un semipresidencialismo, pero un semipresidencialismo corre el riesgo de una alta concentración del poder en un régimen unicameral. El bicameralismo es una cosa buena, lo que pasa es que tenemos que darle un rol distinto al Senado de lo que tiene hoy día. Entonces yo propongo separar las leyes simples que sean de tramitación unicameral, pero lo que hoy día se llaman leyes de quórum calificado, que son leyes que están
un poco por arriba de las otras que requieren, hoy día requieren quórum de aprobación supramayoritario, que yo estoy en desacuerdo. Esas leyes de quórum, orgánicas constitucionales, disculpen, es que me ponéis nervioso con el tiempo. Que ya te pasaste. Entonces, no, pero pero una entiendo. cosa corta. Termina nomás, cierra la idea. Las leyes orgánicas constitucionales, la forma de darles la relevancia superior que tienen no debe ser a través de un quórum superior, sino a través de una tramitación adicional. Y ahí el Senado puede jugar un rol bien importante. Eso permite equilibrar el poder, que en un régimen semipresidencial como el que aspiro puede concentrar el poder mucho cuando el presidente y el primer ministro coinciden, son del mismo partido, y puede llevar a una concentración del poder que me parece que justamente es lo que estamos tratando de arrancar. Muchas gracias, Guillermo. No, la idea es que cierren su idea bien también, las propuestas. Acá no es como la tele, ¿no? Que los cortan y les ponen un comercial encima y se acabó el asunto. No. Acá, gracias a Internet, podemos extendernos más. De hecho, me pusiste nervioso. Sí, pero bueno, pero es una cosa. Ayer estuvimos en otro programa juntos. ¿Sí? No debió haberse puesto nervioso bien. No hay necesidad. Beatriz Sánchez, ¿cuál es su mensaje final hacia el Distrito 12, ¿no? Que es por donde van los tres. Sí. Bueno, primero, los ejes de las propuestas. Lo primero es que esta no es una idea de constitución que tengo yo, así como que a mí se me ocurrió, levanto mi banderita. Esto es algo que se crea en colectivo, que se crea en conjunto, que se crea levantando información territorial, y así llegamos a una propuesta constitucional, que es colectiva, no personal. Eso es lo primero. Y tiene tres ejes, y creo que lo hemos mencionado de alguna manera, pero me gustaría ordenarlos más porque tiene que ver con esta mirada más de futuro, de un país futuro, que es solamente entender la Constitución casi como un libro que uno puede mostrar. Lo primero es que se necesita repartir el poder, se necesita repartir de distintas maneras. A propósito que hablábamos de lo que significa el Estado subsidiario, dónde está instalado el poder ahí, lo que pasa en la relación hombres-mujeres con el país en general, o con la construcción de la sociedad, hay que repartir el poder ahí, del centro a la periferia, en fin. Entonces creo que un tema importante es la redistribución del poder y preguntarnos seriamente quién tiene el poder hoy día en Chile. El segundo tema tiene que ver con una constitución que nos cuide, que haya derechos sociales garantizados. La palabra garantizados, que haya garantía, creo que es muy importante, y algo alcanzamos a discutir y me parece que es importante avanzar hacia allá. ¿Y por qué hablamos de derechos específicos que tienen que ver con la dignidad de la vida? Entender una constitución que sí nos cuide, que haya una red social en estos derechos básicos. Y lo tercero es la participación de la ciudadanía, y ahí entender una democracia que se mueva hacia algo mucho más participativo y no representativo como está hoy día, porque ahí estamos chocando con algo que nos deja insatisfechos. La mitad de Chile no vota. No sé si eso va a cambiar radicalmente para esta elección, pero ojalá con distintos métodos de participación donde se le entrega poder real a las personas, esto puede ir evolucionando a que nos sintamos todos partícipes de lo que pasa en el Estado, a que todos y todas tomamos decisiones respecto a nuestra propia vida, y creo que eso es fundamental. Lo último, ojalá cuando sea la votación, si es el 10 y el 11, ir a votar y participar, porque esto es demasiado importante. Gracias, Beatriz Sánchez. Benito Baranda, su mensaje final, bueno, ya está en el tiempo gracias. justo, así que... Agradecer al desconcierto y esta conversación entre nosotros tres contigo. Decir que la crisis que vive Chile no es solo social, es política. La guinda de la torta que provocó al final la crisis también fue los refichajes ilegítimos que ocurrieron en los partidos políticos entre 2016 y 2017, que eso causó una desilusión muy grande también en la democracia. Lo quiero aclarar eso. Yo soy parte de un movimiento independiente que lo que quiere es contribuir a un nuevo pacto social, que tenemos candidatas y candidatos en todo Chile, tenemos una lista de 7 personas en el distrito, que somos del distrito, y que queremos cambiar la manera de vincularnos dentro de la sociedad. Que ese Estado que hemos tenido hasta ahora, ausente, que ha dejado abandonados grandes territorios de nuestro distrito, sea un Estado presente, que esté, por supuesto, una democracia participativa, también deliberativa en nuestro territorio, y que podamos una vez por todas respetar efectivamente la dignidad de las personas todo el arco de la vida. Tenemos 9 principios independientes no neutrales que ustedes lo pueden ver a todo el distrito, leerlos en nuestra página web, poder comentar acerca de ello, y también en nuestra lista tenemos una diversidad muy grande de personas que quieren aportar a la construcción de este nuevo pacto social, y requerimos una alta participación de personas que provengan de distintos mundos. Esta constitución tiene que ser legítima, y para ser legítima debe tener una diversidad muy grande de participación.
y muchas gracias. Gracias a ti, Benito Baranda. También muchas gracias, Guillermo Larraín, por haber aceptado la invitación, por haberse dado el tiempo de estar acá, y por supuesto a Beatriz Sánchez también por haber participado de este debate del Distrito 12, como les dije, comunas de la Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo. Esto salió en directo por las redes del Desconcierto, y desde ahora en más va a empezar a ser distribuido por los distintos formatos también de noticias, Facebook, Instagram y las otras redes sociales del diario. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes con un nuevo debate en el Desconcierto. Gracias. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Chao, Guillermo. chao, 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 Benito, chao, Guillermo, chao, Sergio, Sergio. gracias. A todas, a Adiós, todos. buena suerte. Chao.